La bienvenida a Maider Alberdi, abogada de ECA CUP, Asociación de Consumidores y Usuarios Vascos. Arranca Caldeón, querida. ¿Todo comerciante tiene derecho a que le pagues por adelantado? A ver, realmente lo que estaba comentando este hombre tiene toda su lógica, ¿no? O sea, si hay casos en los que le han dejado unos zapatos para arreglar y hay gente que no aparece, siempre se puede pedir pues alguna especie de fianza o... Al final eso es un poco política de empresa. Claro, luego otra cosa es desde el punto de vista de la persona desde el punto de vista del consumidor, que es quien va a pagar por ese servicio, ¿no? Lo que comentabais antes, el tema de las reservas, todo esto. Nos pueden cobrar un pago, nos pueden cobrar por adelantado, nos pueden cobrar una cantidad por adelantado. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos un derecho que normalmente cuando contratamos hoteles y más, hoy en día lo hacemos por internet. Entonces, cuando hay una venta a distancia tenemos lo que se llama el derecho al desistimiento. ¿Esto qué significa? Que tenemos 14 días para, lo que se dice coloquialmente, echarnos atrás. Entonces, siempre vamos a poder devolverlo y no va a haber ningún problema, ¿vale? Pero en cuanto a si nos pueden cobrar por adelantado, todo eso, lo que tiene que existir siempre es el derecho a la información. Siempre tiene que prevalecer. Nos tienen que informar sobre lo que estamos contratando y en qué condiciones lo estamos contratando. Lo que habéis comentado antes es verdad, hay hoteles que te pueden cobrar hasta que lleguen, por ejemplo, 15 días antes de la compra, bueno, de que vayamos a acudir a ese hotel. O menos. O incluso menos. Luego también depende si es temporada alta, temporada baja, pero también es un poco política de empresa. O sea, no hay una normativa que establezca, no, pues te van a cobrar el 20% si apareces la última noche, o no, o si no apareces te cobramos todo. Eso ya es un Pero poco es legal política que lo de hagan, empresa. te quiero decir. Si tú cancelas, ¿es legal que se queden con parte de tu dinero? Siempre y cuando te informen de que eso se va a hacer y siempre y cuando estemos contratando ese servicio, en el momento de contratarlo, nos lo informen desde el principio. O sea, no vale que nos lo metan bajo manga, ¿no? Como se dice. Siempre nos tienen que informar del precio por completo. Vamos con una serie de consultas que tenemos de la calle. Vamos con la primera. ¿Qué tipo de servicios merece la pena pagar de antemano? ¿Qué tipo de servicios merece la pena pagar de antemano? Bueno, es que eso depende un poco también del... Hay muchísimos servicios, quiero decir, de antemano la persona nunca va a querer pagar de antemano, ¿no? Otra cosa es de cara a la empresa, depende. Si yo como consumidor estoy interesada en pagar algo de antemano, no tendría mucho sentido, ¿no? Lo que me interesaría sería pagarlo en el momento en que se está formalizando. Por parte de la empresa, pues cualquier servicio. Lógicamente, cuanto antes me lo paguen, mejor. Volvemos al caso del zapatero. Al final, oye, es que es más, un guionista nuestro dejó un año unos zapatos en una zapatería y por vergüenza encima mandó a su hermano. Claro. Y además se llama Ñaut. Lo he dicho porque le he dicho que le iba a contar. Así que, Ñaut, ahí la tienes. Un año deja los zapatos. Ese señor ni ha cobrado, tiene unos zapatos, está almacenando. Tiene sentido que él cobre de antemano. Me acabo de acordar ¿no? que tengo que tengo una batidora, lo siento mucho, y me acabo de acordar ahora mismo que lleva, pues no sé, 8 meses. No puedo. Me acordaba ahora. Pero tienes una batidora, ¿dónde, Cristina? Arreglando. Dentro del coche que no puedes abrir. Pero no, 8 meses. no, porque compré otra. Entonces, como yo nunca arreglo nada, pero mi madre me dijo, pero es que va a Pero qué arreglar, vergüenza. no sé qué. Qué Y ahora me vergüenza. acabo de... ¿Y sé dónde ¿Y la está? pagaste de antemano o no? Está Layo, por favor, perdonadme. No, que va... Vamos con otra consulta para Maider, por favor. ¿Qué porcentaje del valor total tengo que pagar yo de antemano? Son preguntas de examen de funcionario, ¿eh? Es que son preguntas muy subjetivas, porque como os decía, no hay una normativa que establezca exactamente cuánto te tienen que cobrar. Es política de empresa, entonces... Cada uno hace lo que quiere. Efectivamente. A ver, Con tal de que tú estés informado, cada uno hace lo que quiere. Tienen que Eso es. informártelo para que tú puedas aceptar lo que realmente estás contratando. ¿Tú puedes hacer lo que quieres? O sea, todo lo que quieras es legal. Lo que quieras no te van a... A ver, pero... Lógicamente, si no hay una ley que establezca exactamente, o un límite, por ejemplo, que diga no te pueden cobrar más de X cantidad por contratar por no aparecer en la primera noche. Al final las empresas hacen lo que hacen. Quiero decir, la política de empresa es libre para hacer lo que quiera, pero claro, sin llegar a abusos. Lógicamente, si vemos nosotros, por ejemplo, si vemos una situación que es abusiva, o sea, por ejemplo, he contratado la primera noche de hotel y me han cobrado toda la reserva que tenía cuando yo lo he cancelado con una antelación.
Ya, pero cuando es abusiva es algo subjetivo. O sea, cuando es abusivo para ti, que igual no es para mí. Quiero decirte, no está regido por una ley. No hay una norma que diga esto está aquí. Porque hay unas normas. Cuando algo es abusivo o no abusivo, depende también de la subjetividad de uno. Hay unas normas y si además lo has contratado por internet que te pone que has leído todo y que aceptas las condiciones que te pone la empresa, no tienes más remedio que tragar. No, me refiero al restaurante, por ejemplo, a la reserva del restaurante. Lo mismo. Pero es que esa información que te están ofreciendo tiene que estar, que eso es otra, o sea, tiene que estar muy bien para que lo entendamos todo lo que estamos... Sí, la letra pequeña, bueno, el color... No leemos nunca. Maider, te quiero hacer una consulta personal. ¿Conoces a alguien que haya leído alguna vez esto de las condiciones y términos de uso? Sí. Cuando te pasa más de una vez, finalmente terminas leyéndolo. Ella cuando le viene un cliente, sobre todo. Abogada, tú te lo lees. Tú te lo lees. Pero hay que leerlo. O sea, esto es algo que, lógicamente, la mayoría de las personas no lo leen cuando lo están contratando, pero hay que procurar leerlo siempre. Son 5 días leyendo. No, perdona. Pues ya se te ha pasado, tienes que pagar todo. Y ya hay mala voluntad en el momento que te lo ponen muy pequeño. Maider, Eskerrik asko, fuerte aplauso para ti. Es un placer tenerte con nosotros. Eskerrik asko, queridos compañeros, ha sido una tarde maravillosa. Eskerrik asko, Bilbao. Cuidaos los catarros, que venís todos ahí con un catarrito que se oía de fondo. Fuerte aplauso para vosotros. Eskerrik asko por haber venido. Ahora os quedáis con el programa de Claudio. Mañana volvemos aquí a las 4:20. ¿Qué me estás contando? Agur Biararte, Eskerrik asko. Es una mala noticia.